vuelta a empezar. Cuando se recorre el mundo de la novela en nuestro siglo, es inevitable volver a encontrarse en cada una de sus diferentes etapas con la figura de Thomas Mann. Parece que este novelista cubre con su obra casi todo el desarrollo de la primera mitad de nuestro siglo. En él encontramos el principio de la novela contemporánea y el final de la novela del siglo XIX con su primera obra maestra escrita a la sorprendente edad de 25 años, Los Buddenbrooks. Luego, Thomas Mann siguió produciendo con un ritmo que parece acompañar no solo los movimientos de la historia, sino también los más secretos movimientos de la novela en sí misma, que de alguna manera acompañan y reflejan también los de la historia. Es imposible detenerse en esa obra sin reparar en su absoluto carácter generalizador. Por eso, una vez terminada la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, parece natural que Thomas Mann quisiera aparecer una novela en la que se muestran y se resumen gran parte de los acontecimientos que llevaron a esta terrible conflagración y al mismo tiempo se muestran y se hacen evidentes los secretos que han movido y llevado al arte hacia el estado en el que se encuentra en la última etapa del mundo contemporáneo. Esa novela, casi resulta innecesario decirlo, es Doctor Faustus. Thomas Mann realiza Doctor Faustus como una especie de resumen de todos los elementos que hasta entonces han estado alimentando su obra, pero también como una especie de cumplimiento de una tarea que había imaginado casi desde el principio de su carrera. En sus notas sobre la novela nos confiesa que el tema del Fausto la había atraído desde los inicios de su carrera como escritor y que después de realizar los Buddenbrooks ya había pensado en la posibilidad de tratar de alguna manera este tema tan tradicional y al mismo tiempo tan correspondiente a el desarrollo interno de la propia cultura alemana. No es extraño entonces que después de La montaña mágica, de la tetralogía de José y sus hermanos, de toda esa serie de obras maestras que cubren por completo el panorama de la novela, Mann regresara a sus orígenes, podríamos decir, para redactar esta historia tradicional y antigua de la figura que le vende su alma al diablo para encontrar al mundo. Pero tampoco es extraño que Mann lo hiciera en unos términos que parecen de una manera directa invertir el sentido general de la historia. Si en el Faustus tradicional el doctor medieval el sabio medieval le vende su alma al diablo, o sea, cede su espíritu para que
el diablo lo haga dueño, en cierto sentido, del mundo, en la novela de Thomas Mann se invertirán los términos y lo que encontramos es que precisamente el protagonista de esta obra le entregará su vida al diablo para que éste sea capaz de devolverle el espíritu, como si el espíritu se hubiera ausentado del mundo, como si hubiera dejado de ser una posibilidad dentro del carácter que ese mismo mundo ha ido adquiriendo con el transcurso del tiempo en nuestro propio siglo. Y tampoco es extraño si tenemos en cuenta el desarrollo general de la obra del mismo Mann, que la figura de Faustus se transforme en la novela del escritor alemán en la figura de un artista. Tal es, en términos muy generales, el origen de lo que podríamos considerar esa novela que se titula precisamente Doctor Faustus y que lleva el subtítulo de La vida del compositor alemán Adrian Lepperkuhn, contada por un amigo. Es entonces una biografía. Nos vamos a encontrar con una novela que se va a valer para constituirse como tal de uno de los clásicos géneros de la tradición humanista, mediante la cual se celebra a una figura ejemplar. Ya no nos encontramos en el campo del mito dentro del que se desarrolla la leyenda original del doctor Fausto, sino al contrario, en el campo de la historia, dentro del que la biografía humanista adquirirá un nuevo sentido para mostrarnos exactamente el camino y el rumbo que ha tomado la propia historia. Porque si bien la vida del compositor alemán Adrian Lepperkuhn, contada por un amigo, está inspirada por el respeto que ese amigo tiene por la figura de su biografiado, es también indudable que ese respeto está acompañado siempre de un temeroso reconocimiento de las fuerzas ocultas, de las fuerzas prohibidas, de las fuerzas negadas a la condición misma del hombre, de la que el compositor se ha servido para llegar precisamente a hacerse posible como figura de creador, para encontrar el camino del arte. En un sentido profundo, entonces, Doctor Faustus, la novela de Thomas Mann, es una novela en la que se condena la naturaleza misma del arte, mostrando los resortes que hacen de él un campo que siempre se despliega sobre el espacio de la prohibición, sobre el espacio de lo contrario a lo propiamente humano, y que solo encuentra el espíritu para que ese espíritu le sirva para hallar de una manera equívoca y oblicua las fuerzas de la vida. Es necesario detenerse con mucha mayor lentitud en la manera, en la forma en que este pacto diabólico se realiza por parte de el artista que es el protagonista de la novela de Thomas Mann. Sin lugar a dudas, esta novela solo podía ser escrita, nada más podía haber llegado
a una cristalización de la propia forma que condena, o sea, de la forma del arte, de la posibilidad misma del arte, mediante una extraña voluntad combinatoria que hace de la figura del biografiado y de su propio biógrafo una misma figura, una única y doble figura en la que una y otra se reflejan para encontrar a través de este reflejo su verdad. No ha sido, desde luego, otra la postura general de Thomas Mann en el curso de su carrera como novelista. Siempre se trata en sus obras de buscar la posibilidad de la obra a través de un camino parodístico y doble en el que la seriedad de la composición, la exigencia intrínseca de verdad con respecto a lo que se relata, está comprometida por la mirada de aquel que relata. Puede tratarse de que se tome desde un sonriente conocimiento la oscuridad mística en la que se desarrolla la historia que se nos cuenta en José y sus hermanos. Puede tratarse de que se tome con una maliciosa, mala voluntad la ingenuidad del protagonista de la montaña mágica, que va a adquirir el conocimiento a costa de la pérdida de su inocencia y de su propia posibilidad de encontrarse naturalmente en el mundo. Pero el doctor Faustus, todos estos recursos aparecen extremados y llevados hasta su última consecuencia. El biógrafo de Adrian Leverkühn, el atemorizado y al mismo tiempo comprensivo humanista que lleva el nombre de Serenus Seiblum y que desde el principio de la novela, contada en primera persona por él, como hemos dicho, en forma de biografía, nos hace saber de la que supone su incapacidad para contar esa propia historia, tiene, sin embargo, un misterioso conocimiento de los resortes que han movido a su amigo para obligarlo a realizar ese comprometido pacto en el que se pierde a sí mismo para encontrar el arte. Como si precisamente el arte exigiera la pérdida de la persona, la desaparición de la identidad, para hallar en esa desaparición la posibilidad de una aparición de la obra.